¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de la Bitácora Antropológica. Este es el número 17 de la sexta temporada y platicamos con Cristina Fallarás, una escritora, periodista, activista de los derechos de las mujeres. Platicamos y este episodio se llama Toda memoria es un acto de justicia. Les decía que charlamos con Cristina y la verdad es que pues aprendimos muchísimo de lo que es el poseer y el dar, el siempre estar dispuestos a compartir lo que tenemos. Ah, ella tiene unos conceptos muy claros y justo en la plática nos va definiendo cada uno de sus pensamientos y de estos conceptos que ella ha ido acuñando como de activismo, como este de la memoria, como el propio de justicia, de democracia eh, y de lo que son los derechos de las mujeres. Eh, Quizá no estamos muy acostumbrados a escuchar que se hable con tanta franqueza, con tanta claridad. Y eso se agradece a Cristina, que en esta charla ella nos dice las cosas como son, sin metáforas, sin tratar de ocultarlas. Y eso es hermoso y muy interesante y se agradece muchísimo que existan personas que puedan hablar con esta claridad sobre lo que son problemas tan complicados, tan crudos, tan rudos. Y justo hablar de esto, de estos problemas, de esta realidad y nombrarlos de la forma en que los nombra Cristina, eh, no los hacen menos crudos, pero sí nos generan conciencia de lo que tenemos que modificar. Yo le agradezco mucho a Cristina por no solamente eh, hablar hablar con nosotros y con esta claridad, sino también por su tiempo, por su paciencia y por estar compartiendo en las redes, ahí en su Instagram, las historias de las mujeres, sino también en la bitácora compartir su propia experiencia. Yo los invito para que vean Toda memoria, para que escuchen Toda memoria, es un acto de justicia. Mi nombre es Aid Vázquez y ella es Cristina Fallarás. Venga. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Soy Cristina Fallarás, soy escritora, periodista y activista. Activista por los derechos de las mujeres y por la memoria histórica. Y soy española y vivo y trabajo en España. ¿Qué tal? Mucho gusto. De verdad, muchas gracias, Cristina, por tu tiempo y por esta oportunidad que nos das de conocer tu trabajo y conocerte a ti. Muchas gracias a ti. Oye, Cristina, ¿qué es, podrías platicarnos qué es esto de la memoria histórica y Bueno, qué te refieres? con la memoria histórica me refiero a a la memoria de los pueblos y a la memoria de los países que las clases dominantes han querido ir borrando. En España, concretamente, a la memoria de la guerra civil, de la España republicana y de toda la dictadura de Francisco Franco, dictador criminal que gobernó durante 40 años en España y a cuyos cómplices no se juzgó acá. Entonces, digamos, es como una memoria por la justicia, lo que... Toda, toda memoria es un acto de justicia. Siempre tengo la sensación de que el mayor castigo a las personas y a los pueblos es el silencio. Silenciar aquello que ocurrió
es la manera no de falsearlo, sino de desaparecerlo. Hay veces, yo soy periodista y soy experta en comunicación en red, y muchas veces me tengo que enfrentar a la idea de la fake news, de las noticias falsas, de los Ujú. bulos. Y por mi experiencia sé que peor que una fake news es el silencio, porque una mentira tiene su reverso, un silencio no tiene nada. El olvido, ¿no? Digamos. Claro, tiene la nada, es decir, y además la condena a que se vuelva a repetir. Cuando algo se desaparece, se repite. Cuando nos olvidamos de los grandes crímenes y de los pequeños crímenes, también íntimos y cotidianos, estos se repiten. De hecho, van quedando como una condena por generaciones. Hay una transmisión generacional de la violencia, tanto de la violencia estatal de un país como de la violencia familiar. Y las mujeres sabemos mucho de eso. De la violencia local. Digamos, la herida continúa abierta en España con respecto a la dictadura de Franco. Sí, 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 hay quien quiso no verlo durante mucho tiempo, pero ahora con el auge de la extrema derecha y este engrandecimiento de la extrema derecha global que hay, vuelven a aparecer porque nunca dejaron de estar, solo que durante muchos años se dejó de informar de ello. Yo creo que uno de los grandes no sé si decir crímenes, pero sí, sí, con pincheos de la comunicación y del periodismo con las élites violentas es haber silenciado durante años la herida. Es decir, España es un país que está entero, agujereado de fosas comunes, con fusilados y fusiladas de la dictadura y de la guerra. Esas fosas siguen llenas. No se ha exhumado esos cadáveres. Son más de 100.000. Es el país con mayor número de desaparecidos después de Corea del mundo. Ujú. Y esto no se dice, esto es imprescindible decirlo. Sí, digamos, la palabra resignifica, ¿no? El hecho. A la hora de nombrar, pues digamos, es como la importancia de la palabra, nombramos y toma sentido, digamos, y existencia, ¿no? Las acciones que se nombran. Oye, cuéntanos un poco de tu trabajo de apoyo a las mujeres y de la violencia contra las mujeres. Eh, Bueno, yo en 2018, en 2017 salió el Me Too, el movimiento Me Too en el mundo entero. sí, Y en 2018 yo lancé un movimiento desde España, desde mi cuenta, porque no fue una cosa que creció sin habérmelo esperado. Lancé un movimiento que se llamaba Cuéntalo, donde proponía a las mujeres que no solo dijeran Me Too, a mí también, sino que relataran aquello que habían sufrido. De manera que no fuera solo una adhesión al relato de otra, sino que con el relato de todas pudiéramos construir una enorme memoria colectiva de la violencia contra las mujeres. La respuesta fue brutal, fue tremenda. En las 2 primeras semanas hubo 3 millones de respuestas al caray, cuéntalo en 60 países distintos. De hecho, México y Argentina fueron dos de los países más activos. Se convirtió en un trending topic internacional durante 2 semanas y abrió una brecha por la cual entraron millones de relatos que siguen entrando. Sin embargo, después de aquello que se inició un estudio de los datos que habíamos podido recopilar, porque esto lo lancé en Twitter y algunos datos ya no se pudieron recopilar. Twitter es una herramienta maligna. Pero bueno, pudimos recopilar casi 3 millones de datos en solo 2 semanas. Estos datos se analizaron, hay una página que se llama proyectocuéntalo.org, donde están los datos analizados y sin embargo, al pasar el tiempo y estudiar esos datos, yo me di cuenta de que no había relatos en tiempo presente de lo que estaban viviendo las mujeres en el momento presente. Es decir, las mujeres hablaban un marido que tuve, un novio, mi padre, mi abuelo, me hicieron, me pasó, un jefe que tuve,
Y me di cuenta de que, claro, nosotras, tanto desde el Me Too como desde Cuéntalo, habíamos invitado a las mujeres a relatarse desde sus propios perfiles. Yo me llamo Cristina Fallarás y en mi cuenta pongo, a mí cuando era pequeña me hicieron tal, mi marido tal me hizo tal. Claro, eh, una mujer a la cual su marido le pega no puede poner en su perfil propio, mi marido me golpea por las noches, porque a la noche siguiente la matará. Ujú. O una mujer a la cual su jefe acosa sexualmente, no puede ponerlo en su propio perfil porque se quedará sin trabajo. Y como estos, centenares de casos. Entonces me di cuenta que había que prestar a las mujeres un canal donde pudieran expresarse de forma anónima, donde pudieran relatar aquello que habían vivido sobre violencia machista en general y violencia sexual muy en particular, de forma anónima, sin tener que poner la identidad y el cuerpo. Porque, ¿sabes? Estábamos pidiéndoles a las mujeres que pusieran su cuerpo para relatarse previo a la existencia de un relato. Y andábamos dando palos de ciega porque no existía ese relato. Ahora empieza a existir. Es decir, nos lanzamos con todo y hubo muchas mujeres que sufrieron las consecuencias de aquello. A mí me escribían mujeres a las cuales habían echado de la empresa después de Cuéntalo y después del Me Too, a las cuales su marido las había agredido, les habían quitado a los hijos. Fueron casos muy dramáticos. Sí. Fíjate que no, bueno, no es curioso, es muy de hacer subrayar, de subrayar. Hablábamos de la palabra y cómo a veces, digamos, cuando ya no existe la palabra, cuando la palabra ya no funciona, ponemos el cuerpo, ¿no? Es decir, el cuerpo es como la otra forma de expresar, pero ya es cuando ya estamos imposibilitados porque ya no tenemos palabras para nombrarlo. Y justamente es lo que pasa con el cuéntamelo, un poco, ¿no? Es decir, la palabra ya no alcanza y entonces las mujeres ponen el cuerpo. Sí, Y más allá de una que debe haber sido fatal y terrible estas acciones, pero me da la impresión que nos permite entender la desesperación que tenían las mujeres porque están dispuestas a poner el cuerpo, no solamente a decir claro. basta, sino también aquí está mi cuerpo, cabrón, no te pases de lanza, ¿no? O sea, no chingues. Claro, y así lo hemos demostrado saliendo a las calles desde entonces constantemente y plantándonos delante de quien haga falta. Yo llevo un año y medio recopilando esos testimonios en la red Instagram, los recupero, ellas, las mujeres me mandan su testimonio, yo lo convierto en anónimo para Ujú. preservar su identidad y lo voy publicando. Recibo miles de testimonios, miles. Yo voy colgando a medida que me van llegando y a medida que me da el tiempo, porque es un trabajo grande. Pero es impresionante eh, cómo se han establecido mecanismos de identificación, que es uno de los propósitos de este trabajo, como cuando yo cuento aquello que me hacía mi marido, otra mujer dice, ah, a mí me hacía lo mismo y nunca supe que eso era una violencia que pensé que formaba parte del matrimonio, Sí, sí, o sí. cómo cuenta una chica lo que su novio la obligaba a hacer y otra dice, a mí me pasó lo mismo, o un médico de tal ciudad, a mí me pasó lo mismo. Es decir, cómo el relato de todas despierta en otras vivencias que en algunos casos habían quedado tapadas porque la cabeza es sabia y a veces nos permite olvidar algunos episodios especialmente traumáticos. Pero por otra parte, también nos enseña a poner en palabras. Es muy interesante cómo las mujeres al principio de este trabajo, los relatos que me mandaban eran muy embrollados, muy difíciles de cortar, muy difícil, estaban expresados con dificultad. Ahora saben contarse porque de tanto leer a las otras hemos Ujú. aprendido a relatarnos. Sí. Oye, ¿y la idea es hacer un texto o dejarlo ahí en la red, en esta página que nos dices? Bueno, acabo de publicar un pequeño libro, bueno, un pequeño libro no, es un gran libro, pero caben los que caben en un libro. Y, a ver, yo tengo miles, no sé ahora cuántos tendré, no, entre 30 y 50.000, pero en un libro caben unos cuantos. Entonces, es un libro de unas 400 y pico, 500 páginas, donde están, se llama No publiques mi nombre.
porque era lo que me pedían todas las mujeres cuando me mandaban sus relatos. Eh, pero, pero estoy trabajando para volcar todos esos testimonios en una página web donde se puedan ir ampliando y trabajando, y sobre todo en donde las mujeres puedan ponerse en contacto con ella, entre ellas. Qué bonito. Oye, ¿qué hacer con el dolor, Cristina? Por lo pronto, ventilarlo, compañero, ventilarlo. Es decir, el dolor es una herida que se va pudriendo. Esa herida hay que lavarla y que le dé el aire. Hay un miedo a lavarla y que le dé el aire, porque que le dé el aire hay que mostrarla. Cuando tienes una cicatriz o una herida abierta, para ventilarla hay que mostrarla. Y nos han enseñado, sobre todo a las mujeres, pero también al colectivo LGTBI, Q+, a las personas racializadas, a las migrantes en casi todos los países, a callar, a esconder la herida, a tapar el daño. ¿Por qué? Porque si no, puede que se nos castigue. A estar Bueno, avergonzados, ¿no? Digamos, de lo a que estar somos, avergonzados, a sentirnos culpables a de lo sentirnos vivido. culpables. Eh, Bien, el hecho de ir con la herida abierta mostrándola no es fácil y sin embargo, cuantas más mujeres vamos con nuestra herida al aire, más fácil se les hace al resto, más fácil se le hace al resto andar con la herida al aire y decir, yo soy mi herida también y mi herida no es mi culpa, ni es mi vergüenza, mi herida es algo que tú o la sociedad me hizo y no pienso esconderla, porque en tanto en cuanto la esconda, seguirá pudriéndose y yo con ella. Se hará más grande, ¿no? Y efectivamente Claro. más, digamos, con esta metáfora, pues olerá más, olerá feo, pues Sí, no sé. estará bien fea. Y entonces la idea es cómo curarla, digamos, ¿no? A través de esto, que nos puede dar paz. Yo también te preguntaba esto porque me da la impresión, Cristina, que si bien recibes todas estos relatos con buena onda, ¿no? Digamos, con el propósito de, de ayudar y a clarificar y expresar lo que está pasando, me da la impresión que también hay algo del dolor que se te queda, ¿no? Digamos, algo de lo que, o sea, no es fácil, pues, para ti también estar escuchando historias terroríficas. Bueno, cuando hice en 2018 el Cuéntalo, fue más difícil porque no me lo esperaba. Pero para esta segunda vez yo venía más preparada. Venía ya con algún año de terapia, algunos años de terapia. Y habiendo trabajado mis propias agresiones sexuales, yo he sufrido agresiones sexuales desde la infancia hasta hace nada. Eh, eh, las tuve que trabajar antes, las mías propias, para poder asumir el relato de todas. Es decir, no podía permitirme que el relato de las mujeres me hiciera daño. De todas formas, también yo me enfrenté a este trabajo sabiendo bien dónde me metía y sabiendo que tenía que hacerlo como activista. Es decir, el activismo es, en el fondo, es un trabajo no remunerado, pero es una forma de trabajo que lleva consigo sus ventajas, sus inconvenientes y su responsabilidad por parte de quien lo hace. Cuando me preguntan a veces si me dañan lo mismo que les daña a los fotógrafos de guerra fotografiar la guerra. Es decir, o a los relatores de los feminicidios, llevar las cuentas. Hay que saber apartarte, alejarte, tomar distancia y saber que los beneficios de mantener el tipo y de mantener la distancia son mayores que la posible empatía que te llevaría a otro tipo de relación con las mujeres. Es decir, esto tiene que dar sus frutos y en tanto en cuanto tiene que dar sus frutos, yo tengo que estar fuerte y lo suficientemente distante de las historias que yo paso a ser un canal. Es decir, yo no soy una intermediaria de la comunicación, sino un canal por el que circulan esas historias. Ok, sí, muy bien, pues digamos, ¿no? Efectivamente, creo que es una de las formas de trabajarlo individualmente este elemento, porque también me imagino que tu analista, pues también ha de haber recibido
toda esta cosa fea, pues, y también tuvo que trabajar mucho él con su propio analista las cosas, digamos, es como un don veneno, ¿no? Digamos, algo que se va transmitiendo de una manera que, como los chismes, ¿no? Digamos que a veces dañan cuando lo estás platicando, no sé si me voy a entender. Cristina, ¿qué es eh, lo más terrible que has escuchado? He escuchado cosas muy terribles y he leído cosas muy, muy terribles. Yo hay dos relatos que para mí son, bueno, hay unos que son brutales, que es cuando he tenido que hablar con las madres a cuyos hijos asesinó el padre para hacerles daño. Yo he hablado con varias madres cuyo marido mató a las hijas de ambos, a unas las ahogaron, a otras las asesinaron a cuchilladas, a otras las quemaron. He hablado con varias madres cuyas hijas o hijos han sido asesinados. Bueno, tengo que decir que la maternidad es uno de los grandísimos problemas en el caso de la violencia machista y de la violencia sexual. Y un problema al que yo le veo muy difícil solución. Esas madres vieron como sus hijas o sus hijos habían sido asesinados, pero cuando los hijos y las hijas fueron asesinados, llevaban muchos años de violencia. Habían visto cómo a sus hijos y a sus hijas les golpeaban, les quemaban con cigarrillos, las violaban o los violaban desde pequeños. Habían denunciado en la policía, habían denunciado en los juzgados. Nadie quiso escucharlas, nadie quiso atenderlas. eh, y, y- y finalmente acabaron eh, como madres. Tenemos palabras para una mujer a la que se muere el marido, es una viuda; para un hijo al que se muere la madre, es un huérfano o una huérfana. No tenemos palabras para una madre a la que asesinan a sus hijos y a sus hijas, porque es algo que nuestra manera de entender la vida no contempla. Bien, ellas se encuentran en una zona sin nombre y por mi experiencia sé que aquellas que se han dedicado a ayudar a las demás empiezan a conseguir sacar cabeza, pero eso es lo más duro que yo he tratado. Digamos, de tu experiencia, del tiempo que recuerdas, digamos, este asunto de la violencia, ahorita, ¿crees que hay algún progreso en esta forma de combatir la violencia? Creo que Creo que en las mujeres sí hay un progreso enorme. Creo que el hecho de que llevemos 7, 8 años relatándonos en voz alta y públicamente, eh, no solo las mujeres más o menos conocidas o populares, sino todas en las redes sociales, eh, millones, millones de mujeres se han relatado en los últimos 8 años, han relatado sus violencias en las redes sociales. Eso hace, primero, que todas hayamos reconocido más o menos, en mayor o menor medida, las violencias que hemos sufrido. Y el hecho de reconocerlas nos ayuda mucho a saber situarlas y a poder empezar a sanarlas. Por otro lado, ha conseguido que las muchachas aprendan lo que hemos vivido sus mayores, es decir, que aprendan de las madres y las abuelas. Creo que esto no ha sucedido en el caso de los varones. Creo que los varones de mi generación han dejado de lado sus responsabilidades para con los chicos jóvenes. Creo que de la misma manera que nosotras nos hemos relatado, hemos estudiado, hemos leído, hemos acudido a convocatorias, a manifestaciones, a huelgas, hemos hecho asambleas, nos hemos sentado a discutir todo lo discutible, eh, sobre esto que nos sucede, pero que nosotras no hacemos, sobre esto que hacen los varones, paralelamente ellos no lo han hecho. De tal forma que los chicos jóvenes, de quienes se critica ahora que son de ultraderecha, que son filofascistas, que son muy machistas, y es verdad, al menos acá en Europa es verdad, son cada vez más de ultraderecha y más violentos, no es su responsabilidad. Es la responsabilidad de los varones de mi generación y mayores que no han hecho sus deberes para con sus, eh,
para con los varones que vendrán después. Y Ujú. esto me preocupa mucho porque está consiguiendo un quiebre tremendo entre los muchachos y las muchachas. ¿Por qué crees que no hubo em, pues esta transmisión de un conocimiento diferente? Es decir, lo que entiendo es que la gente de nuestra generación, hombres, no hicieron nada por modificar, reeducar a la generación que va hasta atrás de nosotros, ¿no? Sin embargo, nosotros sí lo hicimos y somos diferentes, digamos, a nuestros padres. Los hombres me refiero, ¿crees que sí somos No, diferentes? No, no, sí, lo que no, yo se creo que mantiene. lo que no habéis hecho no es no educar a los que vienen, sino no educaros vosotros. Y en tanto, en cuanto no os educáis vosotros, los que vienen no tienen un modelo. Quiero decir, cuando yo iba al colegio, cuando llevaba a mis hijos al colegio, a mi hijo y a mi hija, había una cosa que se llamaba el chat de madres, Ujú. donde las madres comentábamos cuando había examen, la ropa, si había una excursión, eran siempre chats de madres, no eran chats de padres. Y cuando había una reunión, los hijos y las hijas veían acudir a las madres. Y cuando había que preparar una excursión, lo veían hacer a las madres. Y cuando no han visto a sus padres activos ni en lo educativo, ni en lo alimentario, ni en la higiene, ni en lo sanitario, en las cosas de la casa, en las cosas cotidianas, no han visto a sus padres implicados. En general, hablo en términos generales, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Nadie se sienta incómodo. Eh, es algo que no es que no lo hayan hecho los hombres de mi generación para con los que siguen, sino que no lo han hecho consigo mismos. No han dado el cambio, no nos han acompañado a las mujeres en el cambio que nosotras hemos llevado a cabo, hasta el punto de que nos critican, que los señalamos, que los linchamos, que estamos arruinando la vida de los hombres. La vida de los hombres no se arruina. Ahí están Woody Allen y Johnny Depp para demostrarlo, o Plácido Domingo, o tantísimos otros. La vida Sí. de las mujeres se arruina. La vida de las mujeres se arruina desde toda la historia de la humanidad, de siempre. La vida de las mujeres que trabajamos 3 jornadas laborales al día, 3 jornadas laborales al día, 2 de ellas sin cobrar y la tercera cobrando menos que nuestros compañeros varones. Nosotras, que llegamos a los estudios después de que en el colectivo, en el tranvía, en el tren, en el metro, nos hayan tocado las tetas y el culo, que cursamos nuestros exámenes habiendo recibido amenazas, probablemente del profesor, y si no del profesor de al lado, y si no de un compañero, que cuando llegamos al trabajo llegamos dopadas porque tenemos que tomarnos una pastilla para soportar lo que tenemos en casa. Nosotras que trabajamos en peores condiciones, estudiamos en peores condiciones y vivimos en peores condiciones siempre. Entonces, digamos, el lado de lo que se ha modificado ha sido por parte de las mujeres y no tanto por parte del sistema, ¿no? Claro, pero las mujeres somos la mitad del Sí. sistema. El Pues, problema son las jerarquías. Casi todos los problemas tienen que ver con el poder y la jerarquía. Los sistemas horizontales son más fáciles de modificar en este sentido, pero los medios de comunicación de masas, y dentro de los medios de comunicación de masas incorporo también el entretenimiento, es decir, hablo de los periódicos, la radio, la televisión, también las redes sociales, también el cine, el cine, la eh, música, ¿no? la cultura y la música, efectivamente, esos medios de comunicación de masas tienen estructuras jerárquicas donde en la cúspide siempre hay un hombre blanco, rico y heterosexual de puertas para afuera. De puertas para adentro no sabemos. Pero siempre hay un hombre, no una mujer, blanco, no de otro color, rico, desde luego no pobre, y heterosexual de puertas para afuera y muy macho en general. Eso hace que todo de ahí para abajo sea inamovible y ese es uno de los grandes problemas. Porque el relato que permanece, el relato que sale, por mucho que nos hagan una película de Barbie o por mucho que Shakira cante que las mujeres facturan, el relato que nos llega sigue siendo el relato del macho. El hegemónico, ¿no? El hegemónico y luego el relato de las mujeres que se parecen al macho. Esa idea de la mujer que llaman empoderada, que en mi época, cuando yo era joven, se llamaba la superwoman. Esa idea de la mujer
que lleva un traje de sastre, pero con zapatillas de deporte porque va rápido hacia Wall Street y que luego es madre también con una mano y con la otra mano es puta. O sea, es decir, la madre, la puta y la ejecutiva todas en una, eh, que no tienen nada que ver con la realidad. Yo creo que debe partir del sueño húmedo de algún ejecutivo de Hollywood, no tengo ni idea. De una mujer versátil, digamos. Claro, claro. Esa que con una mano hace una paja y con la otra mueve el biberón. Así. Ajá. Sí, está muy, esa fantasía es muy terrible, digamos, una imagen muy cabrona. Oye, te quería preguntar, ya que estábamos hablando de esto, hay por ahí algunas comentarios, pues, que dicen que el problema del resurgimiento más bien que el resurgimiento del fascismo es como consecuencia de este abuso por parte de lo que llaman un woke, ¿no? De la generación woke. ¿Qué piensas? Si hubo un abuso, si hay como un exceso de esta gente que solicita ¿Qué respeto y es lo woke? derechos. ¿Qué es lo woke? Yo hago una enmienda a la mayor. No creo que exista lo woke como tal. Creo que le buscaron un nombre sencillamente a lo que llamábamos decencia y a lo que llamábamos la justicia social. La justicia social y la decencia la puedes llamar woke, la puedes llamar Manolo, la puedes llamar marxismo, la puedes llamar justicia social. Pero ha sido siempre lo mismo. Se consiste en el reparto de la riqueza y en el establecimiento de medidas públicas que garanticen a toda la población un estado de vida decente, mínimo, mínimo aunque sea. Eh, Bien, lo que ha pasado, desde mi punto de vista, es que a una época tampoco tan loca, ¿eh? O sea, cuando hablan de los grandes logros sociales, tampoco ha sido tan loco, pero sí ha habido digamos, cierto establecimiento global de ciertos consensos. Por ejemplo, hay un consenso sobre el respeto a la diversidad sexual y a la comunidad LGTBIQ+. Hay un consenso respecto al respeto a las personas racializadas y respecto a que los migrantes, estén donde estén y vengan de donde vengan, tienen los mismos derechos. Había el derecho al aborto, ciertos mínimos que parecía que estaban establecidos hasta el punto de que a alguien se le ocurrió la brillante idea de que había llegado el fin de la historia. Bien, el fin de la historia no había llegado y había una población muy rica, con mucho poder, que decidió que ya acababa esto y que se acababa. Esto responde a un movimiento económico, un movimiento de acumulación de capital extraordinario que permite a personajes tan ricos como nunca habríamos imaginado, porque nunca había habido tal cantidad de capital acumulado en tan pocas personas, manejar a través de una nueva manera de comunicarnos la información y por lo tanto los flujos de opinión y por lo tanto modificar la sociedad. Esas redes sociales que son las mismas que a nosotras, las mujeres, y a otras minorías nos han permitido expresarnos porque no estábamos en la agenda de los medios de comunicación de masas, ni nosotras, ni en España los republicanos, ni las personas migrantes, ni las trans, ni la población LGTQ+. Bien, a estas personas nos ha permitido meternos en una agenda comunicativa en la que no estábamos. Pero paralelamente, esa ruptura de la jerarquía comunicativa ha permitido ahí que entren a personajes eh, destructores, es decir, cuya labor destructiva de aquello que considerábamos consensos yo creo que en cierta parte del mundo bastante establecidos, que directamente vengan y lo destruyan. Sin el cambio de paradigma comunicativo, es decir, sin la existencia de mecanismos de comunicación de masas como son las redes sociales o Internet, no habría sido posible. ¿Por qué? Porque había unas jerarquías que no siempre decían la verdad, los medios de comunicación tradicionales, pero no permitían
una mentira alternativa o un silencio alternativo tan bestia. Esto tendríamos que estudiarlo. Tiene que ver con el fin de la era de la imprenta, ¿eh? Todo lo que somos como sociedad, tanto democrática como culta, como de medios de comunicación, nace en el 15 con la imprenta. Bien, esto ha venido a reventar la idea de jerarquía que suponía la imprenta. Eh, Habrá que ver qué hay ahora, porque si la democracia moderna nació con la imprenta, desde luego, en este momento tenemos que plantearnos qué será la democracia a partir de ahora, O el fin de la democracia, ¿no? o el fin de la democracia. Ah. Oye, Cristina, la verdad que ha sido un gustazo poder platicar contigo. He aprendido muchísimo. Sin embargo, déjame confesarte que yo soy como muy sentimental y estas pláticas sobre el asunto de la violencia contra las mujeres a mí me pega mucho porque pues me dan ganas de abrazarlas y de llorar junto con ustedes. Eh, pero tampoco, como decíamos hace rato, no es una justificación, pero no fui como constituido como sujeto social como para eh, y tampoco puedo serlo, ¿no? No puedo porque no puedo vivir lo mismo que ustedes han vivido, pues, ¿no? Y entonces es bien complicado, para mí, esta relación, porque no sé ni cómo hablar, no sé ni cómo escucharlas, no sé ni cómo abrazarlas, ¿no? Ujú. Insisto, por mi propia condición. Pero algo que reconozco mucho de ustedes y que hace rato platicábamos es esta idea de la palabra, ¿no? Porque más allá de solidaridad, ustedes inventaron una palabra ¿qué es? Sonoridad, ¿no? Sororidad. Y entonces, que supongo, ¿no? Dice más que solidaridad, ¿no? Quiere decir otra cosa y que se Sí, aleja del sistema, digamos, ¿no? De lo establecido, de lo dicho. Y entonces, a ver, pero ibas a decir algo sobre la palabra. no, no, tiene que ver con las hermanas. Sor viene de hermana, soror, y es como el opuesto a la fraternidad masculina. La sororidad es el entendimiento entre iguales, entre mujeres. No, entonces ahí no entra, digamos, no podría ser un hombre generar No. no. Te digo, son de estas cosas que uno va aprendiendo, ¿no? Que no está, acostumbrado pues digamos, Claro, a convivir con este tipo de cosas, ¿no? Y que sí, efectivamente son de las cosas que se han modificado con el paso del tiempo, estos últimos 20 años, 15 años, ¿no? sí. Fíjate que cuando yo estudiaba sociología decían los profesores que el feminismo no existía como teoría, que el feminismo era una ideología, ¿no? ¿Crees que ahora, con el paso del tiempo, el feminismo sí es una teoría y no una forma de pensar, que sería pues una ideología, no es despectivo, pues? Bueno, es también una ideología y una teoría y una forma de vivir. Eh, el feminismo es una mirada hacia quiénes somos, las mujeres, los hombres, las personas que no se consideran ni mujeres ni hombres, cómo actuamos, qué es el poder, qué es la violencia. Es una mirada sobre el mundo. Es una Hay construcción del teoría. mundo. Es una construcción política. Yo siempre insisto mucho en que el feminismo es un movimiento político. Es político, es universal y es solidario. Y yo creo que junto con la ecología en este momento es el único movimiento verdaderamente universal y solidario que existe. A lo que les pasa a una mujer en Groenlandia, nos llega ecos a España, a India y a Japón. Y nos sentimos solidarias con ella y nos comprendemos, y hay una conexión entre todas. Creo que es un movimiento potentísimo y y para mirar lo que está pasando, para mirar el avance de la ultraderecha global y el avance de los machos ricos, destructivos y violentos, está bien colocarse en el lugar del feminismo, porque no veo que haya muchas más maneras de enfrentarlos.
Oye, ¿qué debemos hacer los hombres ante el feminismo? Mirarlas, dejarlas pasar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque yo te decía hace rato, a mí me emociona mucho. Tengo yo dos hijas y me emociona pues que están acompañadas, ¿no? Que a diferencia de uno, pues uno está solo, digamos, los hombres no tenemos esta, porque seríamos digamos, dejaríamos de ser heterosexuales y nos abrazamos entre nosotros en la construcción que tenemos, ¿no? Es decir, seríamos Bueno, pues como, quizás viene siendo hora de romper esas construcciones. sí, sí, Igual sí. que hemos roto nosotras. Quiero decir, yo no nací feminista, yo nací en una familia conservadora y católica de la España interior, eh, y no nací feminista y no empecé a ser feminista hasta bastante mayor. Eh, yo no, yo siempre rechazo decir a los hombres qué deben o qué no deben hacer, porque creo que es un camino vuestro, es un camino que los varones tienen que recorrer. Eh, Ellos sabrán cómo. Hemos estudiado mucho nosotras, mucho. Yo hablo siempre del tiempo dedicado al feminismo, el tiempo dedicado a hacer de esta sociedad una sociedad mejor. Las mujeres hemos dedicado mucho tiempo y dedicar mucho tiempo significa dedicar mucho dinero. Dedicar tiempo es una acción económica. Todo lo que yo hago de activismo, que lo hago gratis, por supuesto, porque por eso es activismo, no es remunerado. Yo trabajo muchas horas, no a la semana, al día, gratis por el bien común. Y como yo, millones de mujeres, millones de mujeres. Eh, Creo que una de las primeras cosas que deberían mirar los varones, no sé para hacer qué, pero para empezar, es cómo destinan tiempo al bien común sin necesidad de recibir remuneración. Yo sé que en la sociedad somos las mujeres siempre las que hemos trabajado por el bien común sin remuneración. Pero esto, el primer paso para que algo cambie es cambiar justo eso. Entonces, digamos, el feminismo podríamos decir lo que es, eh, está entre renglones el poder, el capital, la modificación de estos elementos, ¿no? El poder, el capital, la Claro, bueno, justicia. bueno, indudablemente. Es decir, el capitalismo y el capitalismo patriarcal eh, son el gran enemigo del feminismo. Y nosotras somos, estamos enfrente, por así decirlo. Mientras las estructuras jerárquicas de poder, el capitalismo y todas las estructuras económicas ligadas al sometimiento de las mujeres, que son todas, pasando desde todas las religiones hasta toda la teoría económica, hasta toda la práctica comunicacional, la familia, eh, el trabajo, la sanidad, todo, la crianza. Mientras eso no cambie, no cambiará nada. Cristina, ¿cómo cerrarías esta charla? ¿Cuál sería la conclusión? Eh, bueno, yo invitaría a la gente, a las personas que nos están viendo, a ser activistas de lo que quieran, a ser activistas por el buen aspecto de su pueblo, por las plantas de agave, por los sombreros de paja, por la sanidad pública, por el feminismo, por la buena educación de la crianza, de lo que sea. Es decir, que dediquen una parte de su tiempo a trabajar por la comunidad. Y ese primer paso, yo creo que es el que te enseña, ese primer paso es el que te enseña que debemos aprender a trabajar dejando de lado eh, la remuneración económica. El La egoísmo, remuneración ¿no? económica es una cosa, es un trabajo. Y hay otro trabajo común que se llama activismo y que hay que hacerlo entre todas y todos. Ok. Pues te decía hace rato, ha sido un verdadero placer y un gusto. Yo he estado siguiendo ahí lo que haces en Instagram y la verdad que tenía muchas ganas de poder compartir contigo, más bien que tú nos compartieras tu experiencia y que la gente de la bitácora
te conociera, pues, ¿no? Porque he visto que también algunas de las personas que siguen la bitácora, pues también te siguen ahí en redes, pero que se amplíe, digamos, este discurso y llegue a más oídos, ¿no? Y más conciencias lo que estás haciendo. Y muchas gracias, Cristina. Te mando un abrazo y un Muchísimas beso gracias. fuertísimo. Muchísimas gracias a ti y a toda la comunidad que te acompaña. Gracias. Nos vemos pronto. Ite barra ichiri bitácora antropológica igual. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Te escuchaba y se me olvidó decirte ahí dentro de la grabación que decías de los hombres poderosos, blancos y ricos. Y platiqué con no sé si ubicas a los indígenas rarámuris, que son los que viven en la Sierra Tarahumara, en México, en Chihuahua, y platiqué con una rarámuri que se dedica a lo que tú te dedicas. Y entonces fue como muy sorprendente, ¿no? Escuchar cómo esta mujer enfrenta a hombres indios pobres, ¿no? Pero que son igual de machistas que los blancos Sin duda, ricos, ¿no? Incluso sin duda. peor, porque es parte como de la cultura, ¿no? Del crecimiento cultural de estos pueblos, que el hombre pues es el mero mero, ¿no? Y Sí, como esta mujer pues es una cabrona valiente, ¿no? Que los enfrenta. qué bueno. Ahí vas a compartir, digamos, en el módulo. Espero que le Pues eches una miradita te a- agradezco mucho, claro que sí. al episodio también de ella, para que podamos, pues, generar ahí algo ahí de sororidad. Sororidad. No puedo. Perfecto, Te mando un querido. abrazo y Muchas qué bueno gracias. que estás nuevamente ya recuperada, ¿no? Sí, estoy un Este, poquito todavía así, pero ya estoy recuperada. y Muchísimas fumando y gracias. todo. Abrazo, chao. Besazo.